Bienvenidos al módulo 2. Módulo 2. Condiciones fundamentales para el inicio del proceso de egreso, grado y posgrado de la Universidad San Lorenzo. Número 1. Medio de comunicación sobre el inicio y avance del proceso de egreso. El alumnado debe habilitar un único correo electrónico, citado en el formulario número 10, aun si este fuera trabajo dual. Recibirá devoluciones sobre el avance de su trabajo a través del mismo correo. Se le informará la asignación del número de expediente a partir del mismo. Los tiempos serán contabilizados para su devolución. Se aclara nuevamente que cada estudiante deberá utilizar un solo correo. La elaboración de otro anularía el trabajo de manera inmediata. Punto número 2. Requisito para el inicio del proceso del egreso. Participación del taller de tesis. Este es un espacio obligatorio de participación, ya que en las mismas se dan las orientaciones fundamentales a lo concerniente a la investigación metodológica de una tesis o un trabajo de investigación. Como condición, deben abonar el arancel correspondiente. La institución le solicitará una sola vez. No obstante, puede realizar en cualquier curso y época del año y cuantas veces lo desee. Presentación del formulario número 10 lo podrá hacerlo para aprobar el tema, el título de investigación, siempre y cuando haya participado del taller de tesis. La primera presentación será sin costo, en cualquier curso y época del año. La petición de cambio de tema y o título por cualquier motivo por parte del alumnado, la remisión de la segunda vez o tercera tendrá arancel establecido por el estamento correspondiente. Número 3. Formulario número 10. Requisitos de presentación. Ten presente los siguientes requisitos para que puedas llegar satisfactoriamente a la completación de este formulario número 10. 1. Haber entregado los documentos de matriculación de ingreso. Esto se refiere a los documentos correspondientes al cierre de bachillerato, la cual te facilita el ingreso a la institución o a la formación universitaria. Estos documentos pueden ser entregados a partir del primer momento de tu jornada escolar, primer día, o inclusive en los años venideros, pero de no ser presentado no podrás acceder al formulario número 10. Debes estar matriculado en el año en el que presentas este formulario, estar al día con tus compromisos financieros, haber desarrollado con responsabilidad y eficiencia el taller de tesis. No enciendas solo la cámara o no dejes estática tu imagen. La misma será virtual. Por lo tanto, si estás por este medio, debes ser participativo y debes generar un espacio de feedback entre el docente, el disertante y usted como espectador. Su presentación debe estar íntegramente completa, respetando cada apartado solicitado. En dicho formulario número 10 están los elementos solicitados, las cuales deben ser completadas conforme a los requerimientos, sin exceder ni reducir lo solicitado. Deberá remitirlo mediante el siguiente o los siguientes correos: temagrado@unisal.edu.pi o temaposgrado@unisal.edu.pi. Son los únicos medios de comunicación la cual conectará al estudiante con la institución al momento de la devolución de los documentos requeridos. En este caso, formulario número 10. Cada formulario se recibirá una sola vez. El reenvío o duplicación hará que pierda su orden de ingreso por expediente. De contar con todo lo establecido como requisito, recibirá mediante correos habilitados por la institución en un lapso aproximado de 150 días hábiles contados desde la recepción inicial mediante la
asignación del número de expediente. Es decir, que desde el momento que envía y la misma es respondida por la institución, desde ese momento correrá 150 días hábiles para que ésta sea retornada o llega la devolución corregida del formulario por parte del Departamento de Investigación. 4. Requisitos para la presentación del borrador de tesis o documento inédito. Hemos llegado a la parte central de nuestra gestión como estudiante. Este es el documento que nos habilita un proceso muy importante de formación. Nos otorga el título de grado o el título de posgrado. Pero debemos tener en cuenta las siguientes consideraciones. Haber aprobado todas las asignaturas de la malla curricular o del programa establecido en posgrado. Del penúltimo curso. Muy en cuenta. Contar con las horas requeridas en capacitación, extensión universitaria, investigación, pasantías y prácticas profesionales, demostrando mediante el antecedente académico cuya expedición no supere los 6 meses. Recibir la aprobación del formulario número 10 y remitido conjuntamente con el antecedente académico original en el formato PDF. Recuerden que lo que estamos citando corresponde ya a los requisitos para la elaboración del borrador del documento inédito de la tesis. Como cuarto punto, abonar el arancel de presentación del borrador del documento inédito o tesis y estar al día con sus compromisos administrativos y financieros. Sin estos requisitos citados, no tendrá trámite de ningún expediente y será comunicado únicamente por correo electrónico. No se procederá a otro medio de comunicación salvo el correo que haya usted registrado en su formulario número 10. La presentación del primer borrador inédito de tesis cuenta con un arancel establecido por el estamento correspondiente. Esta deberá ser abonada en tiempo y en forma. Si el primer borrador amerita ajustes o correcciones de cualquier índole, la presentación del segundo borrador no tendrá costo. Muy importante este detalle. Sin embargo, si hubiera la necesidad de remitir el tercer o cuarto borrador, se volverá a abonar el arancel correspondiente establecido por el Departamento Administrativo. El cuarto borrador, en el hipotético caso que ésta tenga nuevamente observaciones, automáticamente deberá ser reiniciado el proceso de trabajo de la elaboración de tesis, desde el formulario 10 hasta la aprobación del mismo. Asimismo, ajustándose también al pago del arancel correspondiente. Título 5. Los tiempos máximos asignados al proceso de revisión. Importante para generar un cronograma personal que nos ayude a orientar nuestro proceso de investigación y lleguemos a tiempo, en el momento justo y sin la necesidad de tener la presión de la elaboración de una tesis por encima. 150 días hábiles para recibir respuesta de la primera revisión del trabajo de la investigación o tesis. 60 días hábiles para recibir respuesta de la segunda revisión del trabajo de investigación de tesis. De igual manera para la tercera y la cuarta revisión. Si la cuarta revisión, como habíamos mencionado, presenta nuevamente ajustes de corrección, se reinicia el proceso asumiendo los aranceles correspondientes. Condiciones importantes a tener en cuenta. Este es un punto fundamental. Quiero que lo atiendan y procesen de tal manera que la información sea clara y justificada para todos. Las peticiones, reclamos o sugerencias serán considerados mediante el único correo habilitado por el alumno en proceso de egreso, citado en el formulario número 10 como habíamos mencionado. Los borradores presentados sin reunir los requisitos previos no serán procesados.
Entiéndase que si la corrección primera ha solicitado ajustar corrección ortográfica, de formato o de fondo, estas, si no son atendidas, no serán procesadas o no serán revisadas. Los trabajos remitidos mediante otro correo que no sea lo registrado en el formulario 10 para el trámite tampoco serán procesados. Tengan muy en cuenta este detalle, por eso es que se vuelve a repetir. La conexión digital o por correo con el alumno y la institución debe darse por una sola dirección de correo. Los trabajos deberán ser remitidos en formato Word. ¿Por qué en formato Word? Los correctores o revisores del Departamento de Investigación harán a través de este formato la posibilidad más sencilla de corrección. En ella se insertará la herramienta correspondiente a comentarios y que indique exactamente el preciso lugar que usted debe completar o corregir de su trabajo realizado. La institución se reserva el derecho de rechazar temas, trabajos y tomar acciones resguardo de su imagen y reputación. Obviamente esta es una normativa legal y jurídicamente respaldada. El alumno es el único responsable del tema investigado, del contenido del trabajo, del resultado obtenido, de su repercusión o consecuencias en todos los aspectos e instancias. Los temas inscritos en forma grupal serán defendidos únicamente en forma grupal. Si el otro miembro renunciare a la autoría del tema por escrito mediante acta notarial del Paraguay, podrá ser autorizada la defensa individual. Salvo contrario, ni uno de los integrantes podrá exponer o defender su mesa examinadora. De disolverse el grupo dual, el alumno deberá reiniciar el proceso con la autorización de un nuevo tema y ajustarse a los procedimientos y aranceles vigentes, partiendo nuevamente del paso número 1, que es la completación del formulario 10. El alumno reprobado podrá defender el mismo tema hasta en 2 oportunidades, posterior al cual deberá reiniciar el proceso con un nuevo tema, si no obtuviese un resultado favorable de aprobación. El ausente tendrá hasta 2 oportunidades para defender su trabajo de tesis, ajustándose a los aranceles actuales de defensas extraordinarias. Quien defendiere y aprobare la defensa de tesis y no inicie los trámites de expedición del título dentro de los 60 días contados a partir de la defensa, se deberá ajustar a las disposiciones administrativas financieras, accediendo mediante el formulario número 149. Los plagios detectados serán declarados nulos en la evaluación realizada sobre la tesis, sin importar la etapa en la que se encuentre, serán pasibles de penalización y constará en su antecedente estudiantil. La tesis de posgrado podrá ser presentado y defendido de forma únicamente individual. El rectorado designará a los profesionales que conformarán la mesa examinadora, quienes serán presentados en su momento, en la fecha, hora y día anunciada para la defensa a cada estudiante. Estas son las orientaciones centrales, las cuales debemos considerar, pues marcan los delineamientos de exigencia, calidad y excelencia de la institución y de la Universidad San Lorenzo. Muchas gracias. En este apartado vamos a hablar sobre el formulario 10 y su proceso de construcción o desarrollo. Queremos recordarles que el formulario 10
es un instrumento que denota o demarca la estructura que va a tener nuestro trabajo de investigación. De ahí su importancia. El formulario 10 también es denominado protocolo o en otros casos también anteproyecto de investigación. Este formulario cuenta con unos apartados, por ejemplo, la primera parte que están los datos académicos, donde uno tiene que escribir el nombre de su facultad, por ejemplo, en el caso de enfermería, tiene que ser Facultad de Ciencias de la Salud y el Deporte. En el caso de empresariales, Facultad de Ciencias Empresariales, Artes y Tecnológicas. En el caso de Ciencias Jurídicas, Derecho, por ejemplo, Facultad de Ciencias Jurídicas, Educación y Humanidades. Entonces cada uno define la facultad en la que está inscrito, ¿verdad? También la carrera en la que está inscrito, de carrera de Derecho, no es licenciatura en enfermería, es enfermería. Y la filial en la que se encuentra inscrito, por ejemplo en Central, si es que es de aquí, de la sede central, o en una de las filiales, por ejemplo Lambaré y Capiatá, o en cualquiera de las filiales en la que está inscrito el estudiante. A continuación se deben de escribir los datos del alumno, los datos tanto si es individual o dual el trabajo, se tienen que ir escribiendo los datos del estudiante. Por ejemplo, nombre y apellido, documento de identidad, número, el correo electrónico, la dirección, el teléfono, datos muy importantes para que podamos estar en contacto siempre. Y datos actualizados también para no perder el contacto o la comunicación con el estudiante. En el siguiente apartado ya viene la parte específica de la construcción del anteproyecto. En este caso el tema y el título. Para redactar un buen tema y un buen título, primeramente tenemos que enfocarnos en la lectura de materiales que nos ayuden a orientar qué es realmente lo que nos interesa investigar. En este caso lo que nos interesa investigar tal vez sea un tema innovador, donde no tengamos mucha bibliografía o mucha literatura, pero que sea una realidad en nuestro país. O en algunos casos sean temas que ya realmente se hayan investigado, pero que en nuestro país sea todavía un punto que no se haya trabajado bien. En el caso de enfermería, por ejemplo, es recurrente encontrar entre los trabajos de investigación el tema de hipertensión arterial, por ejemplo. Pero podemos encontrar varios aspectos de la hipertensión arterial como tema de investigación que todavía no se hayan investigado en nuestro país. Por ejemplo, hipertensión arterial en niños menores, u otros casos de adultos mayores que realicen actividad física. Hay muchos temas que podemos abordar y que no sean todavía temas muy recurrentes o muy repetidos, para evitar de esa manera que nuestro tema sea rechazado. Una vez que hemos construido nuestro tema de investigación, vamos a proceder a redactar el título de nuestro trabajo de investigación. El título del trabajo de investigación es desarrollado ya a partir del tema de investigación. El tema es el resumen de lo que vamos a investigar y el título es la delimitación espacio-temporal de lo que queremos investigar. En este caso viene a ser hipertensión arterial en niños menores de 7 a 10 años que acuden al Hospital Pediátrico Acostañú en el año 2023. Tienen que tener qué quiero estudiar, dónde quiero estudiar y cuándo quiero estudiar. Eso tiene que tener el título, un buen título tiene que tener esos elementos. ¿Por qué? Porque cuando yo reviso un libro, tengo que encontrar en la tapa exactamente de qué trata ese trabajo de investigación y tengo que tener también en qué tiempo se realizó. En algunas investigaciones no aplica colocar el tiempo porque se trata de un tema único. Por ejemplo, el estudio de la Biblia. La Biblia es un documento físico que ya no va a cambiar. Entonces, no importa la época en la que yo realice esa investigación, igualmente el título va a preservarse en el tiempo. También hay otros tipos de investigaciones que implican también otro tipo de observación, otro tipo de trabajo que no tiene la delimitación temporal. Pero las investigaciones que realizamos con fines académicos generalmente deben tener la delimitación espacio-temporal, más aún si son de corte transversal. A continuación, en el siguiente apartado de nuestro formulario tenemos la descripción del problema. Una investigación es potable, es importante, solamente si tiene una buena problemática. Y una buena problemática indica qué tanto nosotros hemos indagado en el problema
y qué tanto ese problema nosotros lo podemos aportar para la solución. En este caso, la descripción, una buena descripción del problema nos indica primero unos datos globales, unos datos locales y los datos específicos del planteamiento problemático que nosotros hemos encontrado en ese tema de investigación. Si ese tema que hemos escogido no significa un problema para la humanidad, entonces no es un tema muy válido de estudio. En esa descripción del problema también tenemos que tener en cuenta la delimitación específica de qué es lo que queremos estudiar y dónde lo queremos hacer. Una mala respuesta a una pregunta sobre por qué elegiste el título es precisamente porque me queda cerca de mi casa, por ejemplo. Eso no es una problemática, al contrario, es a comodidad del investigador y esa no es una respuesta correcta. El siguiente apartado trata sobre las preguntas de investigación y las hipótesis. En este apartado vamos a desarrollar las preguntas más importantes que van a guiar a la investigación. En ese sentido, el título que hemos escogido en una investigación va a definir la pregunta genérica de la investigación, o la pregunta general de la investigación. La pregunta más importante que vamos a desarrollar entonces parte del título del trabajo, convertido en pregunta. En este caso, si nosotros queremos estudiar la prevalencia de alguna enfermedad, vamos a mencionar en la pregunta general, vamos a mencionar directamente de cuál es la prevalencia de esta enfermedad. Entonces vamos a poder obtener como resultado en el objetivo determinar la prevalencia de X enfermedad. Así también, cuando queremos construir un proyecto de creación de una empresa, cuando estamos tratando del área de ciencias empresariales, nuestra pregunta general se va a direccionar a la creación de una empresa. Por ejemplo, ¿cuáles son los elementos constitutivos para la creación de una empresa? Entonces, el título siempre se va a transformar o se va a convertir en nuestra pregunta general. A partir de ahí surgen las preguntas específicas. Las preguntas específicas, teniendo en cuenta los módulos ya desarrollados y la escala de Bloom también, tienen que ir de mayor a menor. Entonces, a partir de la pregunta general, vamos a tener las preguntas específicas que generalmente no son importantes poner, por ejemplo, la densidad poblacional o los datos sociodemográficos, porque no es interés de la investigación de repente solo saber los datos sociodemográficos. Tal vez queremos saber información mucho más relevante. Por ejemplo, queremos saber cuáles son las causas que llevan a X padecimiento. Queremos saber otros puntos o otros temas que realmente movilizan a esa pregunta general y nos contribuyen a que el trabajo sea más enriquecedor. Las preguntas de investigación no están relacionadas con las preguntas que vamos a realizarle a las personas entrevistadas. Son las preguntas que el investigador realiza en el escritorio de trabajo, en este escritorio donde uno se sienta a planificar su investigación. En ese momento de la pregunta existencial sobre el tema, allí surgen las preguntas de investigación. Estas preguntas de investigación se transforman luego en objetivos. Estos objetivos son las mismas preguntas desarrolladas, las grandes preguntas, las grandes interrogantes que nosotros tenemos como investigadores se transforman en los objetivos que nosotros queremos desarrollar para poder concretar una investigación. De ahí en adelante, los objetivos de una investigación no tienen ninguna relación, por ejemplo, con los objetivos de aula que tenemos cuando queremos desarrollar una clase u otro tipo de objetivos que tienen que ver con las competencias, por ejemplo. Tienen que ver con los objetivos de desarrollo de esa investigación relacionados con las preguntas que hemos construido antes en el proceso investigativo. De allí surgen las hipótesis. Nosotros podemos tener hipótesis solamente en el caso de que las investigaciones sean exploratorias. En otros casos se puede omitir la hipótesis y las variables se toman de los objetivos generales. En el caso de que nosotros queremos tener en cuenta una hipótesis, lo que hacemos es definir las variables de estudio en base al objetivo general de la investigación. Y si vamos a desarrollar una hipótesis concretamente, lo que hacemos es responder tentativamente, porque antes de que nosotros investiguemos lo estamos haciendo ya, tentativamente respondemos a la pregunta de investigación con una
hipótesis o una teoría que nosotros planteamos antes de desarrollar la investigación. Por ejemplo, decimos a una pregunta de investigación: ¿cuál es la prevalencia del mal de Chagas en una población indígena en el año 2022? Y su hipótesis sería: la prevalencia del mal de Chagas en una comunidad indígena es alta. Pero cuando vamos a realizar la investigación nos damos cuenta de que realmente esa prevalencia no es alta, es baja o es media. Entonces se rechaza nuestra hipótesis, lo que no significa que nuestra investigación está mal. Al contrario, le da más crédito al investigador porque él partió de una hipótesis que no se confirmó en el desarrollo de la investigación, sino que se confirma que la realidad es diferente y tal vez haya muchas otras variables de estudio que indiquen que eso es así. En el siguiente apartado tenemos la construcción del marco teórico. En otros capítulos más adelante, el marco teórico se construye ya teniendo en cuenta los elementos teóricos más importantes y de las bibliografías más reconocidas que nos puedan orientar a tener un concepto, un constructo teórico sobre lo que es el tema y el título de trabajo de investigación que estamos desarrollando. En relación a lo que significa la construcción de esos elementos, tenemos por ejemplo el marco teórico que tiene que estar en formato APA o Vancouver. Tenemos que ver eso de acuerdo a lo que nos establece nuestro reglamento y también las fuentes, los tipos de fuentes establecidos ya para el trabajo en la Universidad de San Lorenzo. Por supuesto, cada universidad tiene su propia forma de trabajar este elemento, pero la Universidad de San Lorenzo generalmente utiliza los tipos de letra de fuente Arial o Times. Y el tamaño de los títulos es 14, el tamaño de la fuente de los subtítulos es 13 y el del contenido es el tamaño 12. Entonces eso es a considerar en la construcción del marco teórico, por sobre todo tener en cuenta que las fuentes de consulta sean fuentes reconocidas o verificadas. Entonces eso es muy importante. Y también utilizar siempre libros de texto que no tengan más de 10 años de haber sido impresos, y en el caso de los clásicos que no pierden vigencia nunca. Después, en el anteúltimo apartado, tenemos el diseño metodológico, y generalmente es el apartado un poco más complicado. Tenemos autores nacionales que son muy valiosos, que nos pueden ayudar a orientar bastante bien lo que es el diseño de la investigación. El diseño de la investigación básicamente tiene dos caminos. Una es la experimental y la otra es la no experimental. Las investigaciones experimentales son aquellas investigaciones donde nosotros vamos a indagar respecto a temas que no han sido indagados todavía, no han sido investigados, y nosotros no sabemos cuáles van a ser los resultados aparentes de esa investigación. Y las investigaciones no experimentales son las descriptivas. Las investigaciones descriptivas son aquellas que tomamos como una fotografía de la realidad y vamos detallando lo que vamos observando o vamos considerando dentro de lo que es el proceso de construcción de ese trabajo de investigación, en donde nosotros somos parte de solamente la observación o el análisis, sin tocar, sin modificar las variables. Generalmente las investigaciones experimentales más se refieren a campos donde se tiene que realizar una manipulación deliberada de las variables, por ejemplo en un laboratorio de investigación o en un escenario preestablecido. Entonces ahí nosotros modificamos las variables incorporando ciertas sustancias, por ejemplo cuando estamos haciendo un experimento, o incorporamos ciertas variables sociales cuando queremos aplicar experimentos con personas. Pero como ustedes saben, cuando estamos haciendo experimentos con seres humanos, tenemos que tener en cuenta las consideraciones éticas para poder realizar el tipo de investigación. Ustedes saben que puede ser cualitativa o cuantitativa o mixta. Generalmente nuestras investigaciones son cual y cuantitativas. Al menos el enfoque que yo utilizo particularmente es que una investigación siempre tiene un componente cualitativo, que es la parte en donde yo describo lo que puedo ver en términos numéricos, ¿verdad? Es como una moneda para mí, tiene dos caras. Un lado es cualitativa y el otro lado es cuantitativa. De la mano va lo cualitativo con lo cuantitativo. Por otro lado está el enfoque del trabajo de investigación, la población que debo considerar. La población es el total de los individuos que son parte de ese estudio, y la muestra es una parte significativa de lo que es la población de estudio, y tiene que tener en cuenta la población de estudio. Es como cuando yo quiero hacer un estudio, un análisis de sangre.
La población es toda la sangre que yo tengo en mi cuerpo y la muestra es lo que me toman para hacer un análisis. Entonces ese es el ejercicio que tenemos que hacer entre población y muestra. Existen numerosas formas para determinar una muestra de estudio. De hecho, que en este apartado no vamos a poder desarrollar todas las posibilidades, pero se puede uno informar mejor acudiendo a páginas de información de diseños metodológicos donde nos enseñan particularmente a tomar una muestra. Generalmente la muestra se toma al azar, haciendo un sorteo de los participantes o teniendo en cuenta los criterios de inclusión y exclusión. Eso es muy importante. Cuando voy a desarrollar un instrumento, que es parte ya del trabajo que voy a aplicar en campo, tengo que considerar los objetivos de mi trabajo para que no se aparten de ese objetivo. Tengo que validar el instrumento y tengo que realizar preguntas sencillas para que la gente a la que voy a aplicar o las personas a las que voy a aplicar o las instituciones en donde voy a acudir puedan tener una construcción más general de lo que yo intento captar como datos importantes para mi investigación. Por eso es muy importante considerar que cuando voy a recolectar datos, ese instrumento que elaboro en escritorio también siempre, porque estamos hablando de todos los procesos que voy a realizar antes de aplicar esta investigación. Estoy solicitando que me aprueben un protocolo, una estructura de una investigación que quiero realizar. Entonces tengo que considerar que ese trabajo se realiza en escritorio. Cuando estoy desarrollando el instrumento de investigación, tengo que tener en cuenta entonces que todas las preguntas que voy a realizar puede ser que a mí me queden claras, pero la persona que va a recibir la información no le quede clara la información que le estoy dando. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? En ese momento tengo que hacer una pausa, entregarle a personas que me puedan validar el instrumento. ¿Qué quiere decir validar? Probar si funciona ese instrumento. Eso significa validar. Tienen que ser personas que entiendan y que me puedan dar una retroalimentación positiva acerca de cuál es la pregunta que no tiene sentido, está repetida o no tiene no tiene contexto o se responde a sí misma con el anterior. Todo eso se tiene que verificar antes de aplicar el instrumento. Existen también instrumentos que están validados, por ejemplo los test en la parte de psicología, que nos ayudan muchísimo a poder ya desarrollar una investigación en base a una experiencia ya realizada o ya validada y ya documentada. Entonces estos instrumentos también tienen que tener un procedimiento de cómo lo pretendo aplicar, cuáles van a ser las consideraciones que voy a tener en el momento de aplicar, si solamente voy a aplicar a las mujeres, solamente voy a aplicar a los varones, solamente voy a considerar los criterios de inclusión y exclusión que tengo. Todos esos elementos hacen que mi trabajo tenga una estructura, que cualquier persona que lo lea, un formulario 10, un anteproyecto, protocolo de investigación, que son sinónimos para nuestra institución, cualquier persona que lo lea pueda entender e interpretar cuál es el objetivo de mi trabajo, hacia dónde apunto, qué es lo que quiero lograr y si eso es viable o inviable dentro de lo que se corresponde con un proceso investigativo. En muchas oportunidades nuestra investigación es muy ambiciosa y pretende analizar datos nacionales. Tenemos que saber que si nuestros recursos son restringidos, tampoco vamos a poder realizar una investigación de ese tipo por las implicancias económicas que va a tener. Entonces es muy importante que sepamos todo esto, analicemos, podamos consultar con materiales bibliográficos, podamos revisar si es coherente o no lo que estamos pretendiendo realizar y finalmente poder presentar el protocolo o formulario 10 de acuerdo a la estructura establecida. Generalmente ayuda también a establecer un cronograma de trabajo, si es parte o no de la investigación, pero es irrelevante el cronograma. Entonces, en esto consiste la elaboración de un formulario 10, protocolo o anteproyecto de investigación. Esto es válido tanto para grado como para posgrado o para cualquier momento en el que uno quiere desarrollar una estructura que lo ayude, lo oriente a desarrollar una investigación. La profundidad en la investigación ya depende del diseño metodológico y del tema que se plantea desarrollar. Muchas gracias. Has culminado el módulo. Estás cada vez más cerca de tu objetivo. ¡Felicitaciones!